hablado entonces que el shock hemorrágico era de los más importantes porque era lo más común que veíamos, ¿ya? Y habíamos dicho que el shock hemorrágico se iba a dividir en grados: grado 1, grado 2, 3 y 4, leve, moderado, severo y masivo, ¿no? Esta tabla es importante porque esta tabla es la que nos va a determinar en qué grado se encuentra mi paciente, en qué grado de shock. Ya habíamos hablado de que, bueno, hay ciertos parámetros que nos hablan del 15%, 15 a 30, más del 30 al 40 y más del 40. Y habíamos hablado también de ml o de sangre perdida, 750, 750 a 1500, 1500 a 2000 y más de 2000. Pero necesariamente nunca nos va a tocar un paciente que sepamos cuánto de sangre ha perdido, ¿no? Entonces, lo más probable es que tengamos que ver por la clínica del paciente. Muchas veces podemos seguirlo por gasto urinario, por ejemplo, cómo está el filtrado. Podemos ver también los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de lo que era grado 1 y grado 2 era ya el shock hipovolémico, que estaba un poco compensado. La diferencia del grado 2 es que comenzaba con taquicardia, y bueno, aquí vamos a tener la palidez, que era lo primero que íbamos a ver, y algo de alteración a nivel del filtrado, ¿no? Ya en el grado 3 y 4, ya cuando se pierde más del 30%, ya se altera lo que es la presión arterial, ¿no? Presión arterial, taquicardia, etcétera, y ya con mayor alteración de lo que es el filtrado, de 5 a 15 ml por hora, ¿no? Y en el grado 4, pues ya es severo, más de 2000, y ahí tenemos hipotensión, taquicardia, alteraciones en la frecuencia, etcétera, 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 ¿no? Estos dos van a necesitar ya la colocación de paquetes globulares, ¿no? Para tratar de poder llevar de manera adecuada a ese paciente, ¿no? Entonces, este cuadro fundamental que lo tenemos para que conozcamos. Y habíamos hablado de los distintos tipos de pérdida sanguínea. Habíamos dicho que se perdía en el tórax, en el abdomen, en la pelvis, retroperitoneo. También vamos a tener pérdida sanguínea, y hemos hablado de eso en las fracturas de huesos largos. Entonces les dije que los huesos largos, por ejemplo en el fémur, se pierde más o menos 1500 ml, ¿ya? Y en la tibia 750. En otros libros me dan un aproximado, ¿no? Fémur de 1000 a 2000, dice el PHTLS, y algunos me dicen 1500. Entonces, más o menos esos son los rangos que utilizamos, ¿ya? Y también cuando existen lesiones de partes blandas, obviamente vamos a tener gran pérdida. Entonces, es importante que si nos llega un paciente con polifracturado, por ejemplo, que tiene mucha fractura, tenemos que creer que ese paciente pueda estar en un shock hipovolémico, ¿no? Muchas veces me llegan pacientes polifracturados y dicen, no, este es del traumatólogo, y no lo ven, no ven cómo están sus signos vitales, y el paciente puede estar en un shock hipovolémico. O sea, también necesita un manejo conjunto, ¿no? Y en resumen, lo que habíamos hablado desde el comienzo, primero tenemos que identificar las manifestaciones precoces de la parte del shock, ¿ya? Después tenemos que diferenciar entre los tipos de shock, ¿no? Si es un shock hemorrágico, si es un shock no hemorrágico, si dentro de los no hemorrágicos saber qué tipo de shock es, determinándolo obviamente con un buen examen físico y las líneas de acceso vascular y terapia líquida si es necesario. O sea, hacemos el tratamiento terapéutico de acuerdo al shock en el que nos encontremos. Y obviamente que tiene sus formas, ¿no? El examen físico, ya conocemos el ABCDE, que ya sabe. Nos ayudan también las sondas, como les dije, les mostré al comienzo, para determinar cómo está filtrando, y también nos sirven las sondas para saber si está respondiendo o no mi paciente, ¿no? Para la A y la B, en el shock, pues tenemos que tener una vía aérea permeable, la ventilación y la oxigenación tienen que ser las adecuadas. Ya hemos dicho que un shock era una oxigenación y una perfusión inadecuada de los tejidos, entonces tenemos que dar
oxigenación a esos pacientes y tratar de mantener la saturación por encima de los 95, ¿ya? 95%. La C, habíamos dicho que teníamos que controlar la hemorragia. Obviamente, si es evidente, hacemos una compresión primero de la hemorragia, después si no mejora, pues ya podemos hacer los torniquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tenemos lesiones de las fracturas de pelvis, que son, les dije que se podía perder hasta toda la volemia, podemos usar la sábana, una sábana cualquiera, o la faja pélvica, ¿no? Los accesos venosos son fundamentales también, como les he dicho, para el tratamiento, sobre todo de los pacientes con shock hipovolémico, que normalmente le tienen que colocar 2 vías, ¿no? La D del examen neurológico, pues siempre se va a hacer un examen del nivel de conciencia, ya, en blanco, con todas las funciones, y ir buscando si existe algún tipo de lesión también medular o no. La E, siempre he dicho que tengo que exponer sacar toda la ropa de mi paciente y exponer para ir viendo si es que existiera alguna lesión que no la estoy viendo de entrada, ¿no? Las ondas gástricas y las zonas vesicales, lo importante para qué me sirve cada una de ellas, ya hemos dicho, monitorización del gasto cardíaco, la vesical, que esta es la que más me interesa, si existiera hematuria, ya, evaluación de la perfusión renal, y si el paciente está con sangre en el meato, si está la próstata elevada, si tiene lesión o estamos pensando en una sospecha de una fractura de pelvis, pues deberíamos evitar la colocación de una sonda, ¿no? ¿Se le puede colocar algo? Sí, se le puede colocar una talla vesical, pero eso ya lo hace el especialista. Y ahí hay una tabla para que ustedes la vean cuando tengan tiempo, donde nos habla de todo lo que es el examen físico dependiendo de las lesiones que vamos encontrando, ¿no? Y el manejo de cada una de ellas, prácticamente todo, ¿no? Lo mismo acá, las fracturas de pelvis, su significado y cómo vamos a atenderlas, ¿no? Los accesos venosos, les había dicho que tendremos que colocar lo ideal en pacientes con shock hipovolémico, 2, ya, de grueso calibre, 18, 16, ya. Eso siempre colocándole líquidos, ¿no? Los cristaloides, que son los que más utilizamos. ¿Cuáles son los cristaloides? ¿Alguien conoce? Fisiológico, lactato, muy bien. Ya. Eso entonces vamos a colocar, ¿no? Y tenemos que, cuando van a colocar la vía, se saca una muestra de sangre, siempre lo más importante, ¿ya? Y evitar alguna colocación, por ejemplo, de catéter de entrada al paciente es un poquito más complejo y todo eso, entonces lo ideal primero son las vías, ¿no? Ahora, si no podemos buscar vías normales, pues pacientes podemos hacer lo que son las osteoclisis, ¿ya? Que es la colocación de como una vía a nivel óseo, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que existen complicaciones, infecciones, perforaciones completas del hueso, infiltración subcutánea, necrosis, hematoma y hasta las mismas infecciones. Pero las infecciones en realidad son más a la larga, ¿no? Pero también hay que tener cuidado. No existen lugares específicos para hacer eso y estas son más comunes que se realicen en niños, ¿no? Recién nacidos hasta los 6 años, son pacientes que son muy difíciles de canalizar, entonces tratan de hacerles esta osteoclisis, ¿ya? Y existen diferentes lugares de inserción como los que estamos viendo en la imagen, ¿ya? Hay en el húmero, en el esternón, en el radio distal, en las crestas, en la tuberosidad tibial anterior, la tuberosidad de la tibia también distal. Entonces, los lugares común es en la parte de la tuberosidad tibial anterior, ¿ya? Como vemos ahí, las distales de la tibia, que prácticamente ya tienen un aparato que es como una pistolita que nos ayuda a hacer la colocación, ¿ya? Ahí están los distintos lugares. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a iniciar la terapia? Con líquido, hemos dicho que estén precalentadas, ya sea rin lactato, como dijeron sus compañeros, el fisiológico, y se puede utilizar un bolo de 1 a 2 litros.
tanto para adultos y para niños 20 ml por kilo. Nosotros vamos a ver qué con esto. Hacemos el bolo y hacemos que haya una expansión intravascular. Hemos dicho que todo el líquido que le coloquemos al líquido queda el 30%, un tercio de lo que hemos colocado queda en el espacio intravascular, es lo que hemos hablado. El otro 2 tercios ya se va a ir al intersticio, entonces no podemos colocar también tanto líquido porque si no vamos a tener un edema, ¿no? Ya les mostré que el edema me va a dificultar la difusión de oxígeno y por ende también va a haber una mala oxigenación y una mala perfusión, ¿ya? Entonces no tenemos que ver eso. Y otra cosa que es importante, la cantidad de líquido que se le coloquen ya tienen que estar incluidos con los que ya le han colocado en la fase prehospitalaria, ¿no? Entonces no es que llegó y recién estoy colocando, no, tenemos que ir calculando con lo de la fase prehospitalaria. Entonces cuando le colocamos ese vuelo tenemos que ir evaluando la respuesta del paciente. Le he dicho yo que tengo que hacer reevaluaciones, ¿no? Las reevaluaciones me van a ayudar para ver si mi paciente está respondiendo o no está respondiendo al tratamiento. Y ahí es donde vamos a ir viendo si existe una adecuada perfusión, si hay una buena oxigenación de los órganos, cómo está el débito urinario, que prácticamente lo hemos repetido toda la diapositiva, el nivel de conciencia y la perfusión periférica, ¿no? Ojo con esto, no elevar la presión antes de que la hemorragia haya sido controlada, porque esto me va a producir mayor sangrado. ¿Por qué? Por vasodilatación, dice un compañero. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando baja cuando está hipotenso el paciente? ¿Por qué hipotensa? Hipotenso, vasodilatación. ¿Qué pasa a nivel específico de la lesión? Tenemos un sangrado, ya, una lesión de algún vaso, entonces comienza a perder sangre el paciente y el cuerpo comienza a hacer esa hipotensión, disminuye la presión dentro del vaso. Entonces, al disminuir la presión dentro del vaso, comienza a formar coágulos, ¿no ve? Coágulos para taponear esa lesión. En el caso de aquí dice, no tenemos que elevar si es que la hemorragia no está. Entonces, muchas veces hay lo que es la hipotensión permisiva, que les dicen, que lo manejan así. Mantienen una hipotensión y eso ayuda a que ese tapón hemático que se ha formado en la lesión no se salga. Si yo le aumento la presión, ese tapón puede salir por la presión. Entonces, muchos utilizan esto, pero hay contraindicaciones. Pacientes, por ejemplo, que son con trauma cráneoencefálico, yo no puedo tenerlos menores a 100 de presión, porque voy a tener problemas a nivel central, ¿ya? Entonces, la respuesta, esa la vamos a ver, voy a mostrarla más tarde. Las respuestas a la reanimación, vamos a dividir al paciente en 3. Yo hice la reanimación con líquido. Tengo un paciente que voy a tener una respuesta rápida, tengo un paciente que voy a tener una respuesta transitoria y tengo un paciente que voy a tener respuesta mínima o ninguna respuesta, ¿ya? Entonces nosotros hicimos la reanimación y voy a tener cualquiera de estos 3 pacientes. Entonces, los signos vitales en el paciente con la respuesta rápida, ¿qué quiere decir esto? Van a regresar a la normalidad. Le hice el bolo, le coloqué el líquido y sus signos vitales a la normalidad. ¿Eso qué me va a decir? Que mi paciente no tuvo una gran pérdida de sangre, ¿ya? No estaba en un shock importante. El requisito para algún tipo de transfusión va a ser bajo en este paciente o nulo, ¿ya? Voy a poder hacer pico y pruebas cruzadas para la preparación de la sangre si es que va a necesitar, o sea, tengo tiempo, ¿ya? La necesidad de intervención posible, pero casi nula también, si ha disminuido, si ya no hay sangrado, ¿ya? Y siempre tiene que haber la evaluación del cirujano, ¿no? Cuando mi paciente tiene una respuesta transitoria, ¿qué quiere decir eso? Que
Yo le coloqué líquido, mejoró, ¿ya? Pero nuevamente comienza a tener algún tipo de alteración en los signos vitales, ¿ya? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que la pérdida de sangre es mayor, ¿ya? Y puede ser que sea persistente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo le coloqué sangre, le coloqué líquido, mejoró todo eso. Puede ser que mi paciente todavía siga sangrando, ¿no? Entonces, eso me va a dar una idea. Por eso es que las reevaluaciones cuando colocamos líquido y todo eso son fundamentales. El requisito para la colocación de sangre pues va a ser moderado alto, ¿ya? Ahí ya vamos a ser más específicos con el tipo de sangre y la probabilidad de que el paciente requiera una intervención quirúrgica es mayor, ¿no? Ahora, un paciente que le coloqué líquido y la respuesta fue mínima o ninguna respuesta, pues, ¿qué es lo que tengo que pensar? Sus signos vitales estaban anormales todavía, o sea, le coloqué, no mejoró nada. Puede ser que mi paciente o haya tenido una gran pérdida de sangre o que quizá no sea el shock hipovolémico que es lo que estamos pensando, quizá sea otro subproblema, ¿no? Los requisitos inmediatos, la preparación de inmediata, también la parte de sangre y muy probable que tengamos que hacer una exploración, ¿no? Entonces, estos tres me van a determinar cómo vaya. Ahora lo que estábamos hablando en la anterior diapositiva, la hipotensión permisiva, ¿ya? Tenemos que tratar de mantener una presión entre 80 a 90, o sea, si el paciente está hipotenso, esa es la hipotensión permisiva. Una resucitación agresiva de estos fluidos ha sido perjudicial porque aumenta el sangrado, que era lo que estábamos hablando antes. Pero la hipotensión permisiva es inapropiada en pacientes con TEC severo, porque cuando pasemos TEC, vamos a ver de que cuando tenemos pacientes con trauma craneoencefálico moderado severo, prácticamente existe una alteración en la perfusión cerebral, ¿ya? No se sabe por qué todavía, pero siempre el paciente comienza a tener una alteración. Y si nosotros disminuimos todavía la presión, van a haber ya lo que se llaman las lesiones cerebrales secundarias. Entonces, el libro nos dice que en pacientes con trauma craneoencefálico, la presión ya tiene que ser por encima de 100, nunca por debajo. Porque cuando es por encima, menos riesgo de lesiones cerebrales secundarias. Entonces, esta hipotensión permisiva no es recomendable en pacientes que tienen trauma craneoencefálico, ¿ya? Otra cosa, y otra de las complicaciones que se pueden dar es la triada de la muerte, ¿ya? ¿Qué es la triada de la muerte? El paciente tiene un trauma, tiene una hemorragia, tiene pérdida de la perfusión tisular, obviamente, también shock hipovolémico, hemos dicho que también hay una disminución de la perfusión. También hemos visto en la sangre los elementos que se encuentran, los factores de coagulación, también tiene pérdida de la capacidad de transporte de oxígeno, porque hemos dicho que se van los camioncitos, se va el glóbulo rojo, se pierde cuando sangra el paciente, y de los coloides intravasculares, ¿no? Y nosotros, por otro lado, administramos fluido. El paciente puede estar en una exposición operatoria, o sea que disminuye todavía la temperatura del paciente y la transfusión de preparado globular, ¿no? Entonces, todas estas pérdidas me van a llevar a una triada de la muerte, que significa que acidosis. ¿Por qué se va a formar la acidosis? ¿Por qué va a tener acidosis mi paciente con shock? ¿Nadie? ¿Por qué puede tener acidosis mi paciente que está con un shock hipovolémico? ¿Qué metabolismo es?
Hablamos al comienzo del tema, de este tema, que dijimos que existían dos metabolismos, metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico. Dijimos que cuando hay una buena oxigenación, pues está el metabolismo aeróbico, y cuando hay una mala oxigenación, había el metabolismo anaeróbico. En el metabolismo anaeróbico no había oxígeno y se liberaba ¿qué? Ácido láctico, y el ácido láctico me llevaba a una acidosis metabólica. Entonces, cuando hay una mala perfusión de los tejidos, la tendencia es hacer una acidosis metabólica del paciente. La otra triada es la hipotermia, porque ese paciente está perdiendo calor, si está en una exposición operatoria sobre todo, también, por eso es que todo el tiempo dicen cubrir al paciente, buscar la hipotermia. Entonces la hipotermia también me lleva a eso. Y también me lleva a una coagulopatía. También están en relación la hipotermia con la coagulopatía, y además la coagulopatía va a estar alterada porque se están perdiendo los factores de la coagulación. Entonces esa es la triada mortal. Una excesiva también colocación de líquido también me puede llevar a eso. ¿Ya? Entonces eso tenemos que evitar. A eso va el paciente y así puede morir el paciente, ¿no? Bueno, ya la valoración ya la hemos hablado. La restitución de sangre ya hemos hablado que se coloca ya más en pacientes en grado 3 y 4, ¿ya? También la autotransfusión es importante. Hay equipos que se adaptan a los sistemas, por ejemplo, de drenaje, ¿ya? Se le coloca un tubo al paciente, tiene un hemotórax y esa misma sangre se puede recolocar, ¿ya? Eso ya son con unos equipos especiales, y bueno, los distintos tipos de reemplazo, ¿no? La transfusión masiva, que más o menos eso lo vamos a ver en pacientes que están en grado 4, cuando hay gran pérdida sanguínea, son más de 10 unidades de glóbulos rojos dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? O más de 4 unidades en una hora. Entonces la administración temprana de paquetes, plasma y plaqueta siempre va a estar, tiene que estar balanceada, y para tratar de controlar daño. Hemos dicho que lo más importante primero es parar el sangrado y después ir de la mano. Entonces también ahora cada vez se está utilizando más en las fases prehospitalarias la colocación de paquetes globulares, ¿no? En otros lados, aquí no creo que haya todavía, pero por ese motivo, lo que hablamos de que 1/3 solamente de líquido queda, y por la pérdida de los elementos formes que también son fundamentales, ¿no? Eso no. Y las consideraciones especiales, ya lo hemos hablado, tomar en cuenta lo que es la edad avanzada, ¿ya? Hemos dicho que un paciente joven no es lo mismo que un paciente anciano, la capacidad de soportar estos cambios drásticos en la parte de los vasos y todo eso, pues es fundamental en un paciente joven, ¿no? Tomar en cuenta también pacientes atletas que pueden pasar desapercibidos, el embarazo, que ya lo hablamos, existen cambios fisiológicos y anatómicos, los medicamentos que utilizan los pacientes, sobre todo los mayores, o los obesos también, la hipotermia y la presencia de vasos. Obviamente la edad, pues vamos a tener un montón de cosas, riesgos cardíacos, riesgos pulmonares, riesgos renales, o sea, tenemos pacientes así, ¿no? Los atletas, el embarazo, lo que ya hemos hablado. Y bueno, esos son cómo se colocan, cómo se hacen las funciones, y eso ya ustedes lo saben. Ahí, por ejemplo, vemos los accesos intraóseos, vemos cómo tiene que estar 45 grados, un rodillo, más o menos de la TAT por debajo, para evitar el cartílago en caso de pacientes jóvenes, y todo lo que son las posibles complicaciones. La venodisección, que prácticamente eso nos enseñaron en la universidad, pero no lo utilizamos ya mucho, ¿no? Porque tarda mucho tiempo, etc., ¿no? Y eso sería el tema de shock hipovolémico. ¿Alguna duda que tenga, perdón, de shock? ¿Alguna duda que tengamos?
Bueno, entonces lo que necesitamos saber es pues, lo primero que les dije. Primero tenemos que saber si estamos ante un paciente con shock. Segundo, diferenciar los tipos de shock. ¿Ya? Al diferenciar los tipos de shock, vamos a saber qué tratamiento le vamos a dar. Tenemos que saber categorizar más o menos en qué grado de shock está mi paciente, sobre todo en el hipovolémico, que es el más importante, y qué hacer cuando nos encontremos con eso, ¿no? Entonces, lo demás ya prácticamente es lo que ustedes ya han visto, ¿no? En las otras materias. ¿Hasta qué hora nuestra clase? Hasta la... tenemos para que entren más temas al examen. No. 3 exámenes. Me pone triste eso, pero... Vamos a hablar de trauma torácico y cardíaco. Yo creo que con eso ya hasta aquí vamos a hacer el examen. Son 4 temas. Es hasta donde avancemos. Entonces no avancemos. No, vamos a ver eso. La causa del trauma torácico y cardíaco es importante también. En realidad todos son importantes, ¿no? Porque todos mis pacientes se pueden morir con cualquier tipo de lesión. Pero los tratamientos son más específicos acá, nos ayudan para poder tratarlo de mejor manera. Cerca de la gran mayoría son cerrados, 15% va a necesitar una toracotomía y prácticamente el 85% el tubo de tórax, ¿no? Entonces, mucho manejo del tubo de tórax para este tipo de pacientes. Las lesiones contusas, no tenemos que pensar, no hay fractura, no hay problema, no. Todo tipo de lesión importante, con un trauma y una energía importante, tenemos que estar atentos porque podemos tener lesiones que pueden aparecer a las 24, 48 horas, ¿no? Entonces, tenemos que ver, el traumatismo puede ser directo o puede ser indirecto, ¿ya? Dentro de los directos, pues también vamos a tener contusiones miocárdicas, pueden haber fracturas costales, contusión pulmonar, que esta, por ejemplo, aparece después de 24, 48 horas, entonces podemos tener algún tipo de alteración. En motoras, y los traumatismos indirectos, una compresión sostenida, una asfixia traumática, en motoras también, y las fracturas costales. Cuando hablamos de traumas torácicos, vamos a ver la equipatogenia que nos puede producir, ¿no? Me puede producir una hipoxia, ¿ya? Me puede producir una hipercapnia o me puede producir una acidosis metabólica, que es lo mismo que hemos hablado acá, ¿no? La hipoxia es la más grave, ¿ya? Más grave. La acidosis, ¿por qué? Ya lo hablamos en el anterior tema. Por si hay alteración en la ventilación, perfusión, no va a haber una buena oxigenación, no va a haber una buena perfusión y va a haber el metabolismo anaeróbico y va a haber la acumulación de ácido láctico. Entonces ya se lo saben eso. Entonces vean que estamos hablando y están relacionados con los anteriores temas que hemos hablado, ¿no? Si el paciente tiene una hipercapnia, me puede llevar a una acidosis respiratoria porque ya que hay una mala ventilación, ¿ya? Puede ser por cambios en la presión intratorácica o por algún tipo de depresión de la conciencia. Sí. Hipercapnia, ¿alguien sabe? Exacto. Hiper, aumento. A ver, ya estaban sacando su celular por ahí. Ya. Hipoxia, ¿qué es hipoxia entonces? Bien, disminución del oxígeno, ¿no? Entonces eso me puede producir, ¿por qué? Por una hipovolemia, por alteración en la ventilación, perfusión, o también me puede dar por un cambio en la presión. Estos pueden estar muchas veces los dos juntos, ¿no? Entonces, ojo,
Pero estas son las posibles lesiones que se pueden producir cuando tenemos trauma torácico. ¿Ya? Y el trauma puede ser pues, abierto o puede ser cerrado, ¿no? Los abiertos normalmente se dan por esto, ¿no? Por proyectiles de armas de fuego, por armas blancas. Los cerrados son los más comunes en la parte de accidentes de tránsito, movimientos de desaceleración, movimientos de aceleración, compresión y explosión, ¿no? Entonces, dentro de los traumas contusos, pues, vemos que la energía que se aplica sobre estos tejidos, la cual la va a lesionar, pero no me va a lesionar la parte blanda o la piel, ¿no? Va a haber el mecanismo de barrera. Entonces, pueden haber contusiones donde no voy a ver lesiones abiertas, ¿no? Cerca del 8% de las lesiones que ingresan a los centros de trauma, ¿ya? Y normalmente son por colisiones vehiculares. Pero, como les dije, hay diagnósticos que pueden aparecer acá después de 48 horas, ¿no? Sobre todo las contusiones pulmonares, ¿no? Los traumas torácicos penetrantes, ¿ya? 25% de las muertes en Estados Unidos, ya hay una lesión de las paredes y una comunicación, van a requerir una toracotomía de inmediato, ya, normalmente, y aquí ya tenemos que solucionar el problema, ¿no? La lesión, y muchas veces tenemos que ir con un tubo de tórax. Muchos de estos pacientes van a requerir las dos cosas, ¿no? Una reparación quirúrgica. Y dentro de las por proyectiles o por armas de fuego, perdón, las abiertas van a estar las heridas por arma, que son por arma blanca, que son de baja velocidad. Hay heridas por arma de fuego de baja velocidad, que son las armas civiles, las pistolas, ¿ya? Estas van, los proyectiles van a menor velocidad, menos de 400. Las heridas de alta velocidad, que ya los proyectiles son de armas de guerra. Ahorita les voy a mostrar cómo va un proyectil civil y un proyectil de arma de guerra. Entonces produce mayor cavitación, esto de acá, que esto, ¿no? Y las heridas por escopeta. Entonces, en el manejo prehospitalario, entonces tenemos que asegurar la vía aérea, ya que esté permeable, iniciar una ventilación adecuada y tratar de shock si es que estuviera el paciente, ¿no? En algunas lesiones como el neumotórax abierto, ya, como por ejemplo acá, ¿no? Tenemos una lesión importante. Si nosotros no sellamos esto, el paciente va a seguir a la respiración, va a seguir ingresando aire, me va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos acá? Si no tenemos todavía para poder hacerlo, podemos hacer un vendaje de 3 lados, que es el que estamos viendo en este dibujito, ¿ya? Se le coloca una gasa vaselinada o una bolsa y se lo fija en 3 lados, 1, 2, 3, y se deja un lado abierto. Entonces, cuando el paciente mete aire, esa gasa, esa bolsa, va y colapsa la herida y evita que ingrese aire. Y cuando el paciente expira, el aire que está dentro va a salir. Entonces se hace un mecanismo de válvula, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que es este de acá. Entonces, esas heridas hay que hacer ese tipo de vendaje. En la revisión primaria, pues tenemos que atender ya sabemos, las lesiones que ponen en riesgo la vida. Si es que se requiere de una intubación, el paciente no está manejando buena oxigenación, pues se va a tener que hacer una intubación temprana. Tenemos que ir buscando los movimientos respiratorios, ver si no están obstruidas las vías aéreas superiores, buscar si no existen lesiones vasculares, etc., ¿no? Y si no hay algún tipo de lesión larga. Entonces, tratamiento, fijar o hacer una vía aérea permeable de entrada, ¿ya? En la respiración lo mismo, o en la ventilación lo mismo, tenemos que despejar todo el área. O sea, el paciente que llega tenemos que desvestirlo para poder hacer una buena inspección. Despejar el área del tórax, el cuello, observar y palpar, percutir, ocultar
movimientos respiratorios y calidad de la respiración. O sea, nosotros vemos si está simétrico el tórax, ya lo hemos hablado de esto, pero vamos a repetir. Si está simétrico, si al momento de meter aire no hay algún tipo de alteración, cómo está la profundidad de la respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Los signos de hipoxia también, si existe una taquipnea superficial, si sin tardío hay cianosis. Entonces, ya lo hemos hablado, cuáles eran los signos sutiles de lesiones a nivel ventilatorio. Pues mi paciente comienza con un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces no vamos a esperar a que mi paciente tenga cianosis porque eso ya es más tardío. Y las lesiones que tenemos que identificar en la parte de revisión primaria son estas, ¿no? Neumotórax de atención. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente a nivel ventilatorio? Pues el neumotórax de atención, el neumotórax abierto, el tórax inestable, contusión pulmonar y el neumotórax masivo, ¿no? Son todas esas las que tengo que tratar en la revisión primaria. En el caso de neumotórax de atención, todavía el primer paso sería, digamos, que el paciente que viene en emergencia sería una punción y se hace el segundo o quinto paso. Cuando nosotros vamos a hacer la función es cuando no tenemos tiempo o cuando no hay las condiciones. Pero si ya llegó a la emergencia y yo tengo el tubo para colocarle, le coloco directamente el tubo. Segundo o quinto. Si es la función, el segundo espacio. Pero el tubo se coloca en el quinto espacio. Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en un neumotórax de atención, y ya lo hemos hablado también, ya, el ingreso de aire, un mecanismo de válvula unidireccional a través de la pared del tórax o del parénquima. ¿Qué es lo que me va a producir? Un aumento de la presión a nivel torácico. Y al aumentar la presión va a ir colapsando lo que es el pulmón. Y si esto continúa, va a comenzar a empujarme todas las estructuras hacia el lado contralateral, ¿no? Entonces, existe la lesión, ya sea del pulmón o del parénquima, o ya sea de la pared torácica, cualquiera de las dos. Se va a producir el mecanismo de válvula. Y esto me va a producir lo que dijimos, colapso pulmonar, que estamos viendo acá, ¿ya? El mediastino, si eso continúa, el mediastino se va a ir comenzando a empujar al lado contralateral, me va a empujar lo que son las estructuras, ¿ya? La tráquea va a estar desplazada y me va a producir lo que es el shock obstructivo que hablábamos en el anterior, ¿no? El neumotórax de atención me produce un shock obstructivo porque me reduce el retorno venoso y al reducirme el retorno venoso hay una disminución del gasto cardíaco. Muchas veces también se puede dar este neumotórax de atención por una ventilación mecánica con presión positiva. Podemos tener neumotórax simple y se pueden convertir en neumotórax a tensión, ¿ya? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y en el neumotórax de atención, pues el diagnóstico es netamente clínico, ¿ya? No hay que tengo que hacer estudios radiológicos, etcétera, etcétera. El diagnóstico es clínico, vamos a tener una disnea marcada, una incurgitación yugular, la tráquea va a estar desviada, ya hay un aumento de la presión, un abombamiento del hemitórax, los murmullos vesiculares o pulmonares van a estar abolidos, obviamente no hay pulmón, ya va a estar timpánico en el lugar porque también va a estar lleno de aire y va a haber una dificultad para una ventilación con el agua. Entonces, vamos a ver la asimetría, vean cómo se ve asimétrico, ¿ya? Obviamente no tenemos que esperar la imagen, como les dije, netamente es clínico, porque vemos esta radiografía y vemos que el pulmón está colapsado, ¿no? Lo están viendo, ¿no ven? ¿Ya? Acá lo vemos todo colapsado, vemos que el parénquima pulmonar en este lado, por ejemplo, llega hasta acá y aquí no veo nada de parénquima. Entonces todo eso yo golpeo en esta zona, vamos a escucharlo timpánico, ¿no? Entonces a oculto no voy a ocultar nada porque no hay pulmón y todas las estructuras van a ser empujadas hacia el otro lado, ¿no? Entonces hay disminución de las vibraciones,
hay hipersonoridad y hay ausencia de murmullo. ¿Ya? El tratamiento inicial, como decía su compañera, una descompresión inmediata, se puede hacer, ¿no? Se hace en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, sí. Pero si nosotros podemos ponerle el tubo directamente, pues no necesitamos hacer ninguna descompresión, porque el tubo también no se tarda mucho en la colocación, es rápido. ¿Ya? El tratamiento definitivo, el tubo torácico en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar. Vemos otro ejemplo, aquí se ve mejor todavía. ¿Ya? Lo vemos el pulmón acá, normal. ¿Ya? Todo lo que es el parénquima, y lo vemos acá ya colapsándose el pulmón. Vemos que está más o menos por esta zona de acá, ¿no? Entonces vemos que todo esto ya está con aire. Lo mismo, una tomografía, no sé, le hicieron tomografía a un paciente que estaba inestable, y eso no es correcto, ¿no? Pero acá también se ve como el pulmón está colapsado, ya que no está completamente. Normalmente no podríamos hacerle a un paciente que está con un neumotórax porque es un paciente inestable, y hemos dicho que no podemos mandar este tipo de otra radiografía y el tratamiento del que hemos hablado, ¿no? La descompresión inmediata, segundo espacio intercostal, normalmente eso lo vemos en todas las películas, vemos que le colocan en el segundo espacio. Se tiene que colocar, sí, ni siquiera se tiene que colocar con agujas normales, tienen que ser agujas especiales, ¿ya? Entonces, no es cualquier aguja. Hay estudios que muestran que una aguja normal, solamente el 50% va a alcanzar el espacio para hacer eso. En cambio, estas agujas que son especiales, como las que estamos viendo acá, que son de 8 centímetros, esas alcanzan el 90% del espacio, ¿ya? Entonces, para hacer la compresión, usar el otro tipo de aguja, como ese vemos que le colocan, le dejan el catéter, solamente el 90% se llega. En cambio, con la otra, el 50%, que lo estamos viendo en esta zona. Y la otra, la colocación del tubo, pues en esta zona, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Ahí también ya hay diapositivas para que ustedes lo vayan viendo cómo se coloca paso a paso, ya eso lo tienen en el sistema. Y las posibles complicaciones que pueden haber, ¿no? Hematoma, neumotórax, o sea, podemos complicarlo, o algún tipo de laceración del pulmón, ¿ya? Ahí ya vemos un paciente con un tubo de tórax, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Vemos que tenía una lesión acá, ya está suturada. Y ahí también está cómo lo vamos a hacer. O sea, se utiliza anestesia local. Creo que tengo un video que lo vamos a ver. Eso más adelante. Las complicaciones del tubo, pues igual, infecciones, laceraciones. Cuando se lo coloca muy bajo, no se lo coloca de manera correcta, lesiones viscerales. Ya he escuchado algunos casos que han lesionado hígado cuando le han colocado porque ha sido muy bajo. Lesiones del paquete intercostal, porque aquí vimos que hay unos paquetes, ¿no? Entonces, siempre por debajo de la costilla están los intercostales. Entonces, siempre se busca la sexta costilla y se va por encima de ella, ¿ya? Para evitar, porque siempre los paquetes están por debajo. Entonces, lesiones de los paquetes importantes, neuritis, que el neumotórax se pueda convertir en un hemoneumotórax, ¿no? O la colocación incorrecta, extratorácica o intratorácica, ¿no? Neumotórax persistente también, que haya una fuga alrededor del tubo, que no se lo selle bien, ya fuga también en la parte del sello de agua, enfisema subcutáneo, recurrencia, muchas veces cuando hay que retirar el tubo también puede aparecer o puede quedar con neumotórax, ya con un fallo del cierre de la toracostomía, y cuando falta todavía la expansión del pulmón debido a algún tipo de obstrucción, ¿no? Entonces, ahí es el video, pero no sé, eso lo vamos a ver. No sé si sale.
Y hasta aquí vamos a quedar. En la próxima clase comenzamos con los remedios.